Las luces fluorescentes zumbaban su melodía perpetua mientras realizaba mi tercera ronda de la noche. Las 2:47 a.m., la hora bruja del comercio minorista, cuando el silencio oprimía los tímpanos y cada crujido del edificio al asentarse parecía intencionado. Llevaba exactamente 3 semanas como vigilante nocturno en el Super Saver Mart de Maple Brook, Ohio, y ya había catalogado la personalidad nocturna del local. El compresor encendiéndose en el pasillo 7, las puertas automáticas suspirando cada 12 minutos por un sensor defectuoso, la forma en que las sombras se arrastraban cerca de la farmacia como aceite. Me llamo Ely Grant, 26 años, ex estudiante de justicia criminal en la Universidad Estatal de Ohio, hasta que las facturas médicas de mi padre devoraron el fondo de mi matrícula y tuve que abandonar en el tercer año. El título debía conducirme a algo noble, trabajo de detective, tal vez FBI si soñaba en grande. En cambio, llevaba un uniforme de poliéster, 2 tallas más grande, y recorría la misma ruta cada hora, revisando puertas que siempre estaban cerradas y observando cámaras que solo mostraban pasillos vacíos. El anuncio de empleo había prometido entorno tranquilo y supervisión mínima, lo que se traducía en 8 horas solo en un edificio de 40,000 pies cuadrados que olía permanentemente a cartón y limpiador industrial de suelos. El salario era apenas por encima del mínimo, pero incluía seguro médico que necesitaba desesperadamente y suficiente soledad para ir reduciendo mis préstamos estudiantiles sin que nadie preguntara por qué había fracasado en despegar. La mayoría de las noches, la rutina era meditativa. Fichar entrada a las 10:00 p.m., revisar el perímetro, vigilar las cámaras desde la oficina de seguridad, un trastero reconvertido con 6 pantallas granuladas y un escritorio que cojeaba, hacer rondas cada hora, fichar salida a las 6:00 a.m. cuando llegaba Rita. Simple, aburrido, sostenible, salvo por el almacén 7. El cuarto de existencia se extendía detrás del área de ventas como un sistema de cuevas industriales. Suelos de hormigón, estanterías metálicas apiladas hasta 20 pies de alto, palés de mercancía envueltos en plástico. La mayoría de los almacenes tenían etiquetas claras: ferretería estacional, excedentes de comestibles, jaula de electrónica. Pero escondido en la esquina noroeste, más allá del muelle de carga y del antiguo ascensor de mercancías que no funcionaba desde hacía años, había una puerta marcada simplemente como Almacén 7. No debería haberme inquietado. Todas las grandes superficies tenían rarezas arquitectónicas, espacios que no encajaban del todo, habitaciones reutilizadas tantas veces que su función original era un misterio arqueológico. Pero el Almacén 7 se sentía mal de una manera que no podía explicar durante la primera semana. La puerta estaba pintada del mismo beige industrial que todo lo demás, sin óxido en las bisagras, sin daños visibles. Sin embargo, nadie se acercaba. Los chicos de envíos descargaban palés a 20 pies y nunca miraban hacia allí. Los empleados diurnos organizaban sus secciones a ambos lados, pero dejaban una zona de respeto invisible. Incluso el equipo de limpieza nocturno, 2 hombres taciturnos, llamados Jorge y Luis, fregaban hasta un perímetro imaginario y luego giraban. Cuando le pregunté a mi supervisora, Maggie Hewitt, durante la orientación, se detuvo en seco, su rostro curtido adoptando una expresión cuidadosamente neutra. El Almacén 7 es archivo administrativo cerrado. No tienes que preocuparte por él. ¿Debo revisar la puerta en las rondas? No, la palabra salió demasiado rápida, demasiado cortante. Luego la suavizó con una sonrisa cansada. Papeles antiguos. La central tiene la llave. Solo anótalo en el registro como asegurado y sigue adelante. Acepté esa explicación porque, ¿por qué no iba a hacerlo? Llevaba 3 semanas en un empleo insignificante en un pueblo insignificante, intentando reunir dinero para descifrar qué vendría después. Pero mientras me acercaba al almacén a las 2:47 a.m., en mi tercera ronda, algo era distinto. El aire tenía esa presión previa a la tormenta, pesada y expectante. La temperatura había bajado notablemente.
Podía ver mi aliento condensándose bajo las luces superiores. Estaba a mitad del almacén cuando oí las voces. Al principio, pensé que alguien había dejado una radio encendida. Las palabras eran amortiguadas, indistintas, como una conversación escuchada a través de una pared. Pero al girar hacia el sonido, el haz de mi linterna cortando la penumbra, comprendí que provenía del almacén 7. Varias voces superponiéndose, urgentes, pero no del todo desesperadas. Han pasado 3 días ya. ¿Alguien vendrá a revisar? Tal vez si golpeamos más fuerte. Me quedé paralizado. Voces jóvenes, confusas, desesperadas. Mi entrenamiento entró en acción, o lo que pasaba por entrenamiento tras una semana de vídeos de orientación. Indigentes habían encontrado una habitación sin cerrar, adolescentes haciendo una broma, algún fenómeno acústico. Me acerqué a la puerta, mi mano yendo instintivamente al radio en el cinturón. Seguridad. ¿Hay alguien ahí dentro? Las voces cesaron al instante. Silencio absoluto que resonaba. Esperé, el corazón retumbando en mis oídos. Si hay alguien, tienen que salir. El local está cerrado. Nada. La caída de temperatura se intensificó. Podía ver escarcha formándose en las estanterías metálicas más cercanas a la puerta, cristales delicados extendiéndose como encaje. Eso no podía ser correcto. Aunque la climatización fallara, no podía crear escarcha tan rápido. Alcancé el picaporte cuando unos pasos resonaron desde el fondo del almacén. Pesados, deliberados. Giré la linterna hacia arriba para ver a Maggie Hewitt caminando hacia mí entre las estanterías a las 2:50 de la mañana con ropa de trabajo completa. «Aléjate de la puerta, Illy». Su voz tenía un tono que nunca le había oído. No era exactamente miedo, sino algo más antiguo y resignado. Autoridad mezclada con agotamiento. Oí voces, dije, sin moverme. Varias personas. Sonaban angustiadas. Lo sé. Se detuvo a 10 pies pareciendo agotada. «Aléjate de la puerta ahora». Algo en su tono me hizo obedecer. Me retiré. «Maggie, si hay alguien ahí dentro». «Nadie está ahí dentro», dijo con tono plano y sin convicción. «Nadie vivo, en todo caso». Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío entre nosotros. ¿Qué demonios significa eso? Los hombros de Maggie se hundieron. Miró la puerta y luego apartó la vista, como si siquiera mirarla le costara algo. «¿Cuánto necesitas este empleo, Ellie?» La pregunta me pilló desprevenido. «¿Qué?» «Leí tu solicitud. Sé por qué estás aquí. Padre en cuidados paliativos, deudas médicas, préstamos estudiantiles. Necesitas el seguro médico, el sueldo fijo». Sus ojos se encontraron con los míos con genuina tristeza. «Así que te pregunto, ¿cuánto necesitas este empleo? ¿Me estás despidiendo por hacer preguntas? Estoy intentando decidir si debo darte una opción o simplemente dejarte renunciar antes de que se complique». Sacó algo del bolsillo, una tarjeta laminada, algo gastada en los bordes. El último chico, Tommy Bereslin, duró 6 semanas, oyó lo mismo que tú. Encontró notas, empezó a hacer preguntas que nadie quería responder. ¿Qué le pasó? Desapareció. Lo dijo con naturalidad. Una semana antes de Halloween, hace 2 años. Vino a trabajar una noche. Nunca fichó salida. La policía registró todo. Nada. Ninguna prueba, ningún cuerpo, ningún cierre. Su madre todavía llama al local cada pocos meses. La temperatura pareció bajar otros 10 grados. ¿Estás diciendo que la puerta le hizo algo? Digo que no siguió las reglas. Maggie me tendió la tarjeta. Estas no son sugerencias, Ellie. Son instrucciones de supervivencia. 21 años llevo trabajando aquí y he mantenido la cabeza baja y he seguido cada regla. Así es como llegas a casa al final del turno. Tomé la tarjeta. 6 reglas escritas en letra corporativa nítida. Protocolos de seguridad nocturna estrictamente aplicados entre las 2:00 am y las 4:00 am. No entrar en el almacén trasero salvo que sea absolutamente necesario. Si debes hacerlo, no mires directamente al almacén 7. Si oyes voces desde detrás del almacén 7, no respondas, golpees ni las reconozcas. Destruye inmediatamente cualquier nota escrita en papel con membrete antiguo de la empresa. No las leas en voz alta. Las figuras en las cámaras del almacén cerca del almacén 7 no están allí. No rebobines ni hagas capturas.
Regístralo como fallo de equipo. Una bajada repentina de temperatura significa que intentan contactarte. Abandona la zona inmediatamente durante 15 minutos. Nunca intentes abrir el almacén 7. Si lo abres, ocuparás su lugar. La leí 2 veces y luego levanté la vista. Esto es una locura. Tommy también pensó que eran ridículas. Estudiante de justicia criminal como tú, chico listo, creyó que tenía que haber una explicación racional. Señaló la puerta. 3 noches antes de desaparecer, me dijo que lo había descifrado, que iba a ayudarlos. Le supliqué que lo dejara estar. ¿A quiénes? Maggie se giró. Personas que no ficharon salida cuando debían hace mucho tiempo. Empezó a alejarse y luego se detuvo. Pareces buena persona. Tu padre está enfermo. Necesitas el seguro. Lo entiendo. Así que sigue esas reglas al pie de la letra. Mantén la cabeza baja y no intentes ser héroe. Este trabajo no consiste en proteger el local. Consiste en protegerte de lo que hay dentro. No puedes soltarme esto y marcharte. Se detuvo, de espaldas a mí. ¿Quieres respuestas? Habla con Marlene Croft en Bellingham, o Marcus Westbrook en Columbus, o Wesley Schaffer aquí mismo en el pueblo. Pregúntales por la gran inauguración en agosto de 2003. Pregúntales por sus familiares desaparecidos que supuestamente renunciaron en la primera semana. Finalmente se volvió pura culpa en el rostro. Luego pregúntate si saber la verdad vale terminar como ellos o como Tommy. Se alejó, sus pasos resonando. Oí la salida de emergencia abrirse y cerrarse, la alarma misteriosamente silenciosa. Me quedé solo, mirando el almacén 7. Las voces habían cesado, pero podía sentir algo al otro lado de esa puerta. Atención, atención enfocada, desesperada. La temperatura empezó a normalizarse. 2:58 a.m. Abandona la zona inmediatamente durante 15 minutos. Caminé de vuelta a la oficina de seguridad y cerré con llave. Nadie había mencionado voces en las paredes, ni guardias desaparecidos, ni reglas que parecían advertencias de una película de terror. La cámara 4 mostraba la esquina noroeste. Almacén 7 visible. Mientras miraba, una figura pasó frente a la puerta, rápida, translúcida. Un chico joven con chaleco azul de empleado antiguo. Miraba directamente a la cámara, a mí. Su boca se movía, formando palabras que no podía oír. Las figuras en las cámaras del almacén no están allí. Lo registré como fallo de equipo. Me temblaban las manos. A las 3:15 a.m. oí pasos fuera de la oficina. Lentos, medidos. El picaporte no giró. Tras 30 segundos, se retiraron. A las 3:33 a.m. encontré la nota en mi taquilla. Papel con membrete antiguo de la empresa. Debería haberla destruido inmediatamente. En cambio, la desplegué. Por favor. Me llamo Chloe Westbrook. Llevamos aquí abajo 21 años. Golpeamos, gritamos. Nadie vino. El ascensor colapsó. Nos sellaron en lugar de arriesgar la investigación. 5 de nosotros. Solo queremos que alguien sepa. Solo queremos ir a casa. Por favor, no nos olvides. El almacén 7 no es almacén. Es nuestra tumba. Chloe. Debería haberla quemado. En cambio, la doblé y guardé en el bolsillo. A las 4:03 a.m., la ventana de peligro cerró. El peso opresivo se levantó. Evité el almacén, registrando todo como rutina. Cuando llegó Rita, fiché salida sin hablar, pero no pude dormir. No podía dejar de pensar en Chloe Westbrook, en 5 personas atrapadas. En Tommy Bereslin desapareciendo tras intentar ayudar. Maggie envió un mensaje. Sigue las reglas. No vale la pena. En mi bolsillo, la nota de Chloe parecía arder. 21 años, 5 personas selladas, olvidadas. Pensé en mis profesores, en el juramento de proteger y servir, de buscar verdad, de dar voz a los sin voz. Pensé en mi padre moribundo, en cuánto necesitaba este empleo. Pero seguía viendo esa figura en la cámara, las voces desesperadas. Alguien vendrá a revisar. Excepto que no habían sido 3 días. Habían sido 21 años. Saqué mi portátil. Maple Brook, Ohio. Personas desaparecidas. 2003. Y todo cambió. Pasé el resto de esa mañana de domingo mirando resultados de búsqueda que transformaban la nota de Chloe de horror sobrenatural en tragedia documentada. Los archivos digitalizados del Maple Brook Gazette
contaban una historia que el mundo vivo había intentado olvidar. 12 de agosto de 2003. Gran inauguración del Super Saver Mart trae empleos a Maple Brook. El artículo mostraba una foto de la ceremonia de corte de cinta. Políticos locales sonriendo junto a un hombre identificado como gerente Gerald Teague. En segundo plano, jóvenes empleados con chalecos azules posaban entusiasmados. Acerqué la imagen a sus rostros, memorizándolos. Leo Croft estaba en la fila trasera, alto y sonriente. Chloe Westbrook en primera fila, su expresión confiada y brillante. 19 de agosto de 2003. El local reporta múltiples renuncias tras primera semana, breve y corporativamente sanitizado. 5 empleados: Leo Croft, Chloe Westbrook, Owen Schaffer, Grant Rhodes y Kevin Vance habían supuestamente renunciado sin aviso. La gerencia expresó decepción, pero enfatizó que no afectaría el servicio al cliente. Luego empezaron los reportes de desaparecidos en septiembre y octubre. Historias separadas, nunca conectadas. Leo Croft, 20 años, visto por última vez yendo a su turno. Chloe Westbrook, 24, desaparecida sin explicación. Owen Schaffer, 20, no regresó a casa. Grant Rhodes, 22, desaparecido. Kevin Vance, 25, desaparecido. El patrón era obvio si mirabas, pero nadie había mirado. Las noticias salieron en fechas distintas, centradas en tragedias individuales, sin mencionar nunca que todos habían trabajado en el mismo local, desaparecido en la misma semana. Al mediodía, había compilado una lista de contactos familiares de redes sociales y artículos antiguos. Marlene Croft aún vivía en Bellingham a 20 minutos. Marcus Westbrook se había mudado a Columbus, pero mantenía una página de Facebook dedicada a encontrar a su hermana. Wesley Schaffer vivía aquí en Maple Brook, a 4 cuadras del local donde su hermano menor había desaparecido. Debería haber dormido. Llevaba 28 horas despierto y tenía otro turno a las 10 p.m., pero el sueño parecía imposible con la nota de Chloe quemando en mi bolsillo y 5 rostros mirándome desde la pantalla. Jóvenes con familias que los amaban, que habían pasado 21 años preguntándose qué pasó. A las 12:00 p.m. conduje a Bellingham. La casa de Marlene Croft era un rancho pequeño con jardín meticulosamente cuidado y un carrillón tintineando en el porche. Me quedé en el coche 10 minutos ensayando qué diría. Hola, soy vigilante en el local donde desapareció tu hijo y creo que su fantasma me dejó una nota. Ninguna versión sonaba cuerda, pero había llegado hasta ahí. Llamé. La mujer que abrió parecía mayor de lo que era, cabello gris y delgada, pero sus ojos tenían una agudeza que sugería que no se le escapaba nada. ¿Puedo ayudarla, señora Croft? Me llamo Ellie Grant. Trabajo en el Super Saver Mart de Maple Brook. Querría hablarle de su hijo, Leo. Su expresión se transformó. Esperanza, dolor y sospecha luchando por dominar. ¿Tiene información? Creo que sí. ¿Puedo pasar? Me llevó a un salón que funcionaba como santuario. Fotografías de Leo cubrían cada superficie. De bebé, retratos escolares, graduación de instituto. Un chaleco azul del Super Saver Mart colgaba enmarcado en la pared junto a su placa de empleado. Fecha de inicio, agosto 2003. La policía dejó de buscar tras 6 meses, dijo Marlene, sentándose en un sillón gastado. Decidieron que se había fugado. Joven, empleo nuevo, quizás abrumado y se fue del pueblo. Pero Leo no haría eso. Me llamaba todas las noches después del trabajo. Todas las noches. ¿Qué pasó esa semana antes de desaparecer? Sacó un álbum de fotos, abriéndolo en páginas llenas de recortes de prensa. Estaba tan emocionado con el empleo, buen sueldo, beneficios, oportunidades de ascenso. Los primeros días fueron normales. Luego, el día 5, me llamó y dijo que había habido un accidente. Algo sobre el viejo ascensor de mercancías averiado. Dijo que el gerente estaba furioso porque habían cerrado toda el área trasera. Mi pulso se aceleró. El ascensor de mercancías. No se usaba desde hacía años. Aparentemente algún acceso subterráneo. Leo dijo que 5 de ellos quedaron atrapados ahí abajo unas horas, hasta que mantenimiento abrió las puertas. Hizo una pausa, sus manos temblando ligeramente. Tras esa llamada, nunca volví a saber de él.
Fue el 17 de agosto de 2003. Señora Croft, ¿quiénes eran los otros 4? Chloe Westbrook, Owen Schaffer, Grant Rhodes y Kevin Vance. Todos empezaron juntos. Todos desaparecieron la misma semana. Pero la policía nunca lo conectó. El local dijo que habían renunciado. Intenté decirles que no tenía sentido, pero nadie escuchó. Saqué mi teléfono, mostrándole la nota de Chloe. Encontré esto en mi taquilla en el local anoche. Marlene la leyó, su rostro perdiendo color, sus manos temblando al devolverme el teléfono. ¿Cree que siguen ahí después de tanto tiempo? Creo que nunca se fueron. Se levantó bruscamente, fue a un cajón y sacó una carpeta gruesa. Tome esto, todo lo que he recopilado en 21 años. Informes policiales, artículos, mi propia investigación. Si hay alguna posibilidad de que Leo intente contactar a alguien, necesita saber toda la historia. La carpeta era pesada con dolor acumulado. La tomé con cuidado. Voy a descubrir qué pasó. Se lo prometo. El gerente de entonces, Gerald Teague, murió hace 5 años, infarto en su oficina. Pero antes, lo confronté una vez. Le pregunté directamente qué le pasó a mi hijo. Me miró a los ojos y dijo que Leo había renunciado, que no sabía nada más. Su voz se endureció. Mentía. Lo vi. Salí de Bellingham con la carpeta y una fotografía que Marlene insistió en darme. Leo a los 20, sonriendo con su chaleco azul el primer día. Enséñasela a la gente, dijo. Haz que recuerden su nombre. Esa tarde, me encontré con Wesley Schaffer en un diner de Maple Brook. Tenía 38 años, profesor de instituto con la calma de su hermano. Cuando le conté lo que había aprendido, sacó su propio archivo de documentos. Owen iba a empezar universidad ese otoño, dijo Wesley. Beca completa en informática. Tomó el empleo de verano para dinero extra. 3 días después, desapareció. Empujó una foto sobre la mesa. La policía dijo que probablemente se fugó porque tenía miedo de la universidad. Owen con miedo de la universidad. Llevaba años emocionado. El ascensor de mercancías, dije. ¿Lo mencionó? Sí. Me llamó el día del accidente. Dijo que había sido aterrador. Estuvieron atrapados en la oscuridad casi 3 horas, que Kevin Vance había entrado en pánico y se había herido intentando forzar las puertas. La gerencia les hizo firmar una especie de renuncia después, diciendo que no demandarían. A Owen le pareció raro, pero firmó. Esa noche desapareció. A las 9:00 p.m., llegué al trabajo cargando el peso del dolor de 5 familias. El local parecía diferente ahora, no solo un edificio, sino una tumba marcada con chaleco azul y luces fluorescentes. Fiché entrada, asentí a Rita al marcharse y fui directo al almacén. 2:15 a.m., en plena ventana de peligro. Me planté ante el almacén 7 con un cuaderno y bolígrafo, el corazón martilleando. La regla 2 decía, no respondas ni reconozcas las voces. Pero yo no estaba respondiendo a voces. Estaba iniciando contacto. Escribí. Leo, Chloe, Owen, Grant, Kevin, sé sus nombres. Hablé con sus familias. Sé lo del ascensor. Quiero ayudar. Por favor, díganme qué pasó. Deslicé la nota bajo la puerta. Durante 30 segundos, nada. Luego la temperatura se desplomó. Hielo cristalizó en el picaporte. Desde detrás de la puerta vino el sonido de escritura frenética. Papel deslizándose por hormigón. Una nota apareció bajo la puerta, escrita con la misma tinta azul desvaída que el primer mensaje de Chloe. Gracias por recordar nuestros nombres. El ascensor colapsó el 17 de agosto. Kevin resultó gravemente herido. Quedamos atrapados en el subsótano. Gritamos pidiendo ayuda. La gerencia bajó y nos vio. Luego sellaron el acceso. Gerald Teague dijo que era más barato que explicar el accidente. Nos dejaron ahí. Morimos lentamente. Kevin primero por sus heridas. El resto duramos días. Ahora estamos atrapados. Pero hay otros aquí, las sombras de quienes tomaron esa decisión. No quieren que la verdad salga. Te harán daño si sigues investigando. Por favor, ten cuidado, Chloe. Estaba escribiendo respuesta cuando las luces se apagaron. Oscuridad total, la que presiona los ojos. Y en esa oscuridad oí pasos, no el suave arrastrar de las 5 víctimas. Pesados, deliberados zapatos corporativos sobre hormigón, varios juegos convergiendo. Una voz habló justo detrás de mí.
Masculina, autoritaria, fría como escarcha de enero. Esto viola los protocolos operativos. Giré, linterna arriba. 5 figuras en la oscuridad, apenas visibles incluso en el haz. Hombres con trajes de negocios anticuados, formas inestables, rostros borrosos salvo por ojos que ardían con malicia territorial. El asunto se resolvió en 2003. Otra voz dijo, esos empleados violaron normas de seguridad. La gerencia tomó la decisión costo-beneficio adecuada. Su interferencia no es bienvenida. Me retiré hacia la puerta, pero se movieron más rápido. Una mano, imposiblemente fría, más concepto que carne, agarró mi hombro izquierdo. Dolor explotó por mi cuerpo, hielo quemando hasta el hueso. Grité, «Aléjate del almacén 7, aléjate de las familias, acepta la narrativa oficial o únete a los otros». Me soltaron y desaparecieron cuando las luces parpadearon de nuevo. Colapsé contra las estanterías, jadeando. Mi hombro palpitaba con fuego frío. Al apartar la camisa, 5 moretones distintos marcaban mi piel, huellas dactilares, cada una rodeada de cristales de escarcha. En el suelo donde habían estado las sombras, encontré otra nota. Papel diferente, letra diferente. Membrete corporativo de 2003. Has sido advertido una vez. El empleado Thomas Bereslin ignoró advertencias similares. Su despido fue permanente. Tus servicios pueden discontinuarse de forma similar. El almacén 7 permanece sellado por directiva gerencial. Asunto cerrado. Rance, Operaciones R. Vance. Marlene había mencionado a Gerald Teague. Pero, ¿quién era R? ¿Vance? ¿Y por qué ese nombre parecía importante? Caminé tambaleante de vuelta a la oficina de seguridad. Cerré con llave y me quedé temblando el resto del turno. Los moretones en mi hombro dolían con frío antinatural. Había cruzado una línea. Las víctimas buscaban ayuda, pero las sombras, el residuo espiritual del encubrimiento, luchaban activamente por mantener el secreto. A las 6:00 a.m., fiché salida y me senté en mi coche, viendo el amanecer teñir el Super Saver Mart de dorados. 2 fuerzas estaban en guerra dentro del edificio. 5 almas desesperadas por justicia y el eco malevolente de la gerencia que las había sacrificado por márgenes de beneficio. Saqué mi teléfono y hice 3 llamadas. Primero a Marcus Westbrook, que contestó al segundo timbre. Segundo a Wesley Schaffer. Tercero a una periodista llamada Jenna Hargrove del Columbus Dispatch, que había escrito una serie sobre negligencia corporativa. Había elegido bando, no las reglas, no la autopreservación. Justicia para 5 personas borradas de la historia. Las llamadas que hice esa mañana de domingo pusieron todo en marcha. Marcus Westbrook condujo desde Columbus en 3 horas, llegando a mi apartamento con determinación grabada en cada línea de su rostro. Wesley Schaffer nos encontró allí, trayendo planos que había obtenido mediante una solicitud de ley de libertad de información. Planos originales de construcción del edificio Super Saver Mart de 2002. Allí, dijo Wesley extendiendo los documentos amarillentos sobre mi mesa de cocina, su dedo trazó líneas bajo la estructura principal, túneles de servicios, acceso a drenaje pluvial del fábrica original que estaba aquí antes. Debían sellarlos durante la construcción, pero mira, señaló una anotación. Pozo de mantenimiento de drenaje, cuadrante noroeste, exactamente donde estaría el almacén 7. Marcus se inclinó, ojos enrojecidos por falta de sueño o lágrimas, o ambas. Vamos esta noche. Documentamos todo. Traemos a Chloe y a los otros a casa. Necesitamos acceso, dije. Y necesito hablar con Maggie. La encontré esa tarde en el local inventariando existencias en la sección de farmacia con eficiencia mecánica de quien intenta no pensar. Cuando me vio acercarme, su rostro se volvió cuidadosamente neutro. Tienes terrible aspecto, dijo en voz baja. Los moretones en tu hombro. No seguiste las reglas. Necesito tu ayuda, Maggie. No. Se giró, pero agarré suavemente su brazo. 21 años has guardado este secreto. 21 años has vivido con lo que pasó. Conocí ayer a Marlene Croft. Vi su santuario a su hijo. Conocí a Wesley Schaffer, hermano de Owen. Necesitan cierre. Las 5 personas atrapadas ahí abajo necesitan que se cuente su historia. Hice una pausa, viendo romperse su compostura. Y tú necesitas dejar de cargar esto sola.
Sus manos temblaron en el portapapeles. Si ayudo, si esto sale a la luz, lo pierdo todo. Mi empleo, mi pensión, quizás cargos criminales por encubrirlo. O podrías hacer lo correcto por fin. Guardó silencio largo rato, rodeada de estanterías de medicamentos y curitas, remedios mundanos para heridas cotidianas. Lo que pudría bajo este edificio no tenía cura tan simple. El túnel de drenaje, dijo finalmente. Hay un punto de acceso detrás del muelle de carga. Vieja rejilla de tormenta, probablemente oxidada y cerrada. Conecta con los corredores de servicios bajo el local. Así llegaba mantenimiento al subsótano, incapaz de terminar. Antes de que sellaran a 5 personas dentro, los ojos de Maggie se llenaron de lágrimas. Gerald Teague tomó la decisión. Richard Vance, de corporativo, la respaldó. El ascensor había fallado catastróficamente. Kevin Vance estaba gravemente herido. La responsabilidad habría sido enorme. Entraron en pánico. Hicieron un análisis costo-beneficio y decidieron que 5 empleados de salario mínimo valían menos que el escándalo. Su voz se quebró. Yo estuve allí. Los oí decidirlo. Y no hice nada. ¿Puedes hacer algo ahora? Sacó un llavero. Quitó 2 llaves y las presionó en mi palma. Muelle de carga y armario de mantenimiento. Las cizallas están en el cuarto de suministros. Pero Ellie apretó mi muñeca. Las sombras no te dejarán ir si encuentras pruebas. Y los 5 que murieron no están del todo estables. 21 años atrapados los han cambiado. A Kevin especialmente, ten cuidado. Esa noche, justo después de medianoche, 3 de nosotros estábamos detrás del muelle de carga del Super Saver Mart, bajo una fría llovizna de octubre. La niebla giraba alrededor de las luces de carga, creando halos de humedad en la oscuridad. Traje cámara, linternas, cizallas y palanca. Marcus tenía cámara de vídeo, Wesley llevaba grabadora digital y fotos de su hermano. La rejilla de tormenta estaba exactamente donde Maggie había dicho. Una tapa de hierro oxidada encajada en el hormigón, marcada con advertencias desvaídas sobre espacios confinados y drenaje peligroso. Nos costó a los 3, y la palanca abrirla. El olor que salió fue abrumador. Agua estancada, óxido, descomposición y algo más. Algo que había estado sellado lejos del aire y la luz más de 2 décadas. «Dios», susurró Marcus tapándose la nariz. Bajé primero, descendiendo la escalera metálica fijada al pozo de hormigón. Cada peldaño estaba resbaladizo por humedad y corrosión. El haz de mi linterna reveló un túnel abajo, revestido de ladrillo, quizás 6 pies de alto, extendiéndose en ambas direcciones en la oscuridad. Agua goteaba por un canal central y las paredes lloraban condensación. Wesley bajó después, luego Marcus. Nos paramos en ese espacio claustrofóbico, nuestro aliento formando nubes, y sentí el peso del edificio presionando desde arriba. En algún lugar de estos túneles estaba la verdad enterrada con 5 jóvenes. «Noroeste», dijo Wesley consultando brújula en su teléfono. «En esa dirección». Caminamos en fila por el túnel, nuestros pasos resonando húmedos. Las paredes de ladrillo eran antiguas, anteriores al local por décadas. Había sido parte de la infraestructura de la fábrica original, un laberinto de corredores olvidados que la construcción moderna simplemente había cubierto en lugar de demoler. Tras lo que pareció eternidad, pero probablemente solo 5 minutos, llegamos a una intersección. 4 túneles se ramificaban, y allí, en el pasaje noroeste, una pared que no encajaba con las demás. Hormigón más nuevo, vertido profesionalmente, sellando completamente lo que había sido continuación del túnel. «Esto es», dije. «Detrás de esta pared está el subsótano». Marcus pasó manos por el hormigón. «Es sólido, no podemos romperlo». Pero Wesley examinaba los bordes. «Espera, mira aquí». Donde la pared nueva se unía al ladrillo viejo, había una brecha. No grande, quizás 6 pulgadas, pero suficiente. Suficiente para ver. Suficiente para una cámara. Me arrodillé, iluminando a través de la abertura. El haz perforó oscuridad absoluta más allá, iluminando motas de polvo suspendidas como si hubieran esperado 21 años a ser perturbadas. Podía ver un espacio más allá, una habitación de quizás 15 pies cuadrados,
Y entonces vi los huesos. Estaban apiñados en la esquina lejana. 5 figuras esqueléticas dispuestas en un tabló de desesperación y consuelo. Brazos envolviéndose mutuamente, cabezas inclinadas juntas. Habían enfrentado la muerte como grupo, extrayendo consuelo de humanidad compartida, mientras el aire se agotaba y la esperanza moría. «Oh, Dios», respiró Wesley a mi lado, mirando por la brecha. «Owen, ese es el chaquetón de Owen. Se lo regalé por su cumpleaños 18. Marcus lloraba en silencio, grabando todo con manos temblorosas, pero fueron las paredes las que me destruyeron. Cada superficie cubierta de escritura, arañada en el hormigón con llaves, bolígrafos, lo que hubieran encontrado. Crónica de sus días finales. Día 1, 17 de agosto 2003. Sellaron el pozo. Los oímos trabajar arriba. Saben que estamos aquí. ¿Por qué no ayudan? Leo. Día 2. El brazo de Kevin está roto. Sufre mucho dolor. Racionamos el agua de la fuga de tubería. Chloe dice que alguien vendrá. Tienen que venir. Grant. Día 3. Gritamos hasta sangrar la garganta. Nadie viene. Esto es real. Nos dejaron morir. Chloe. Día 4. Kevin murió esta mañana. Lo acomodamos lo mejor que pudimos. El aire se pone malo. Owen no para de llorar. Leo. Día 5. Tal vez perdí la cuenta. Mamá, lo siento. No llamaré esta noche. Te amo. Diles a todos que los amo. Intentamos tanto salir. Grant encontró un punto débil, pero estamos demasiado débiles para romper. Tengo miedo. Leo. Los mensajes finales estaban dispersos. Pensamientos incompletos, despedidas desesperadas, nombres repetidos como si la repetición pudiera evitar el olvido. Marcus, lo siento, sé feliz. Vive por los dos. Chloe. Wesley, fuiste el mejor hermano mayor que nadie pudo tener. Ya no tengo miedo. Dile a mamá y papá que los amo. Owen. Estaba fotografiando todo, lágrimas corriendo por mi rostro cuando la temperatura se desplomó. Mi aliento se volvió nubes blancas. La linterna parpadeó. «Saben que estamos aquí», dije. La voz vino de detrás, fría, corporativa, totalmente desprovista de humanidad. «Esta área está restringida. Están invadiendo propiedad de la compañía». Nos giramos para verlos bloqueando el túnel. 5 figuras sombrías, más sólidas que nunca. Richard Vance en el centro, su forma con traje caro de 2003, rostro borroso de malevolencia y arrogancia. «El asunto se resolvió apropiadamente», dijo Vance. «Esos empleados crearon una situación de responsabilidad. La gerencia evaluó el riesgo y tomó la decisión económicamente sensata. Su pérdida fue lamentable, pero necesaria. Dejarán esta evidencia sin perturbar». «Eran personas», gritó Wesley. «Mi hermano era una persona, no un ítem en su presupuesto». «Incorrecto. Eran recursos humanos, activos prescindibles. El negocio sobrevivió. Eso es lo que importa». Las sombras avanzaron y sentí ese frío terrible empezando a atraparnos. Marcus retrocedió tambaleante. Wesley se mantuvo firme temblando de rabia y dolor. Entonces llegó la luz. Empezó como parpadeo en la brecha de la pared. Luminiscencia azul suave como relámpago de verano atrapado en ámbar. Luego 5 formas emergieron a través del hormigón como si fuera agua. Los espíritus de Leo, Chloe, Owen, Grant y Kevin, ya no atrapados detrás del sello, manifestándose en el espacio entre vivos y muertos. Eran hermosos y terribles, sus formas alternando entre quienes habían sido y en qué se habían convertido. Leo erguido, protector. Los ojos de Chloe ardían con determinación. Owen parpadeaba inseguro, pero se mantenía. Grant se posicionaba defensivo. Y Kevin, pobre y roto Kevin, era un eco fracturado, su forma tartamudeando como grabación dañada, pero presente. «No», dijo el espíritu de Chloe, su voz superpuesta con 21 años de rabia y dolor. «Ya no más. No permitirán que nos mantengan silenciados». Las sombras y los espíritus chocaron de forma que desafiaba la física. Luz y oscuridad retorciéndose juntas. Gritos que existían bajo el oído, pero vibraban en los huesos. El túnel se llenó de frío imposible y calor abrasador simultáneamente. «¡Corran!». La voz de Chloe cortó el caos.
Lleven la evidencia. Cuéntenle a todos. No dejen que nos entierren de nuevo. Wesley dudó mirando la forma parpadeante de su hermano. El espíritu de Owen se volvió hacia él, y por un momento hubo reconocimiento, una mano alzada en despedida. Perdón y amor trascendiendo la muerte. Lo siento, sollozó Wesley. Lo siento tanto no haberte encontrado antes. La forma de Owen pareció sonreír. Luego se volvió a enfrentar las sombras, manteniendo la línea con los otros. Corrimos por los túneles, chapoteando en agua estancada, los sonidos de guerra espiritual resonando detrás. Arriba por la escalera a la noche brumosa, jadeando y llorando y aferrando nuestras cámaras como salvavidas. Detrás, la rejilla de tormenta temblaba con fuerzas incomprensibles. Luz y sombra batallando por dominio sobre un secreto que había fermentado 21 años. Colapsamos en el pavimento mojado, el Super Saber Mart elevándose encima como monumento a la indiferencia corporativa. En la cámara de Marcus, en mis fotografías, teníamos la evidencia, restos esqueléticos, testimonio escrito de 5 personas dejadas a morir, prueba que finalmente traería justicia. Fuera lo que fuera que ocurría en los túneles abajo, los 5 espíritus nos habían comprado el tiempo necesario. Nos habían protegido una última vez. Ahora nos tocaba protegerlos, contar su historia, traerlos a casa. La lluvia cayó más fuerte, lavando lágrimas, sudor y olor a muerte. Arriba, a través de las ventanas del muelle, podía ver las luces fluorescentes del local, oblivious y eternas, pero no por mucho más. Llamamos a Jenna Hargrove desde el aparcamiento a la 1:47 a.m., aún temblando, aún oliendo a agua estancada y muerte de 21 años. Contestó al tercer timbre, instinto periodístico reconociendo que llamadas a medianoche significaban que algo había estallado. Estoy viendo fotos de 5 cuerpos, le dije. Restos esqueléticos, escritos en las paredes. Crónica de personas dejadas a morir en subsótano sellado bajo Super Saber Mart en Maple Brook. Nombres, fechas, todo. Y tengo 3 testigos, incluidos 2 familiares de víctimas. Largo silencio. Luego no se muevan. No hablen con nadie más. Llamo a mi editor y vamos para allá. Ellie, si esto es lo que dices, va a explotar. Tenía razón. Al amanecer, Jenna llegó con fotógrafo y editor senior. Nos sentamos en mi apartamento estrecho. Marcus, Wesley y yo, pareciendo haber salido de una tumba, lo que en cierto modo habíamos hecho, y les explicamos todo. Fotografías, vídeo, escritos en paredes, documentación de 21 años de Marlene Croft, planos FOIA de Wesley, llaves de Maggie aún en mi bolsillo, evidencia física de ayuda interna. El Columbus Dispatch publicó la historia el martes con titular que detuvo el tráfico. 5 cuerpos encontrados sellados en subsótano de local en Maple Brook expuestos. Para la tarde del martes era noticia nacional. Los medios descendieron sobre Maple Brook como plaga bíblica. Camiones satélite alineados en Main Street. Reporteros acampando fuera del Super Saber Mart, fuera de las casas de las familias, fuera de mi edificio. La historia lo tenía todo. Malversación corporativa, esqueletos literales en armarios, familias dolientes, elementos sobrenaturales que algunos medios enfatizaban y otros evitaban cuidadosamente. La sede corporativa de Super Saber Mart emitió comunicado martes noche. Negación, conmoción, promesas de plena cooperación con autoridades, pensamientos y oraciones para familias afectadas. El lenguaje cuidadosamente elaborado de gestión de crisis de relaciones públicas. Pero miércoles mañana, la policía estatal llegó con radar de penetración terrestre, ingenieros estructurales y antropólogos forenses. Acordonaron todo el local, y cuando abrieron el subsótano sellado, cortando el suelo del almacén 7 con sierras de hormigón y martillos neumáticos, encontraron exactamente lo que habíamos documentado. 5 juegos de restos, escritos en paredes, botellas de agua vacías de fuga de tubería, marcas de arañazos en el pozo sellado donde manos desesperadas habían intentado abrirse paso. Identificación confirmada por registros dentales y ADN. Leo Croft, Chloe Westbrook, Owen Schaffer, Grant Rhodes y Kevin Vance.
Las negaciones corporativas se derrumbaron como el hormigón que habían usado para enterrar a 5 personas. Para el jueves, emails archivados habían surgido, filtrados por alguien con conciencia, mostrando que gerencia sabía sobre la solución de contención para el incidente de responsabilidad. El análisis costo-beneficio que Gerald Teague había hecho, calculando que 5 demandas por muerte injusta excederían el gasto de sellar el subsótano y fabricar historia de renuncias masivas. Aprobación de Richard Vance de corporativo. Proceder con cierre operativo, minimizar exposición. Las demandas empezaron el viernes, no solo de familias, sino de exempleados saliendo con sus propias historias de negligencia de la compañía, accidentes casi fatales y encubrimientos. El fiscal general de Ohio anunció investigación criminal por homicidio corporativo. Maggie Hewitt se entregó a la policía el sábado, una semana después de emerger de esos túneles. Vi la cobertura noticiosa desde mi sofá, ella caminando hacia los juzgados, cabello gris y cansada, finalmente liberada. Dio confesión completa, cooperó totalmente, y el fiscal, viendo a una mujer que había cargado culpa 21 años y al final hizo lo correcto, ofreció inmunidad a cambio de testimonio contra los directivos corporativos que habían tomado las decisiones reales. A lo largo de todo, las familias se mantuvieron firmes. Marlene Croft dio entrevistas frente a su santuario a Leo, voz firme mientras pronunciaba su nombre a cada cámara. Marcus Westbrook se convirtió en rostro público de las víctimas, articulado e implacable en su demanda de justicia. Wesley Schaffer, el tranquilo hermano de Owen, habló en conferencias de prensa sobre el hermano que solo quería ganar dinero para universidad. Rechazaron toda oferta de NDA, todo acuerdo con cláusula de silencio. Querían la verdad contada, los nombres recordados, la historia escuchada. Los funerales llegaron en noviembre, mes gris apropiado para despedir a personas que llevaban 21 años muertas, pero solo ahora volvían a casa. Asistí a los 5. El de Leo Croft fue en Bellingham, en la misma iglesia donde lo bautizaron. El santuario estaba lleno. Amigos del instituto ahora cerca de la mediana edad, profesores que recordaban su sonrisa, vecinos que habían visto crecer el santuario de Marlene. Me senté atrás, sintiéndome intruso en dolor privado, pero Marlene había insistido. Me abrazó antes del servicio, su delgado cuerpo sorprendentemente fuerte. «Lo trajiste a casa», susurró. «Gracias por traer a mi chico a casa». El de Chloe Westbrook en Columbus tuvo lleno absoluto. Marcus habló, voz quebrándose solo una vez, describiendo a una hermana determinada a hacer algo de sí misma, que tomó ese empleo de verano con tanto optimismo. «Nunca renunció», dijo mirando directamente a los representantes corporativos que aparecieron por imagen. «La mataron. Recuérdenlo. Nunca renunció. La asesinaron». Owen Schaffer fue enterrado en el cementerio más antiguo de Maple Brook, bajo un roble que escaló de niño. Wesley colocó la carta de aceptación de informática de Owen en el ataúd. «Iba a cambiar el mundo», dijo Wesley simplemente. El pequeño grupo, el más privado de los servicios, se sintió íntimo, apropiado para alguien tranquilo en vida. El de Grant Rhodes fue en un centro comunitario, proyectando fotos en paredes de un joven que amaba arreglar cosas, que pasó sus días finales intentando encontrar salida para sus amigos. Su padre, a quien nunca había conocido antes, me estrechó la mano con agarre de hierro. «No murió solo», dijo. «Eso es algo. Se tenían los unos a los otros». El de Kevin Vance fue el más duro. Había sido el mayor de los 5, 25, con una prometida que pasó 2 décadas sin saber si la había abandonado o si algo terrible había pasado. Nunca siguió adelante, nunca se casó, nunca dejó de esperar. En el servicio, colocó un anillo de compromiso en el ataúd, el que le había dado y que llevaba en cadena al cuello 21 años. «Ahora ambos podemos descansar», dijo. En cada servicio vi a los otros. Marlene en el de Chloe, Marcus en el de Owen, Wesley en el de Leo. Las familias se habían encontrado en su dolor compartido, formado lazos forjados en tragedia y verdad. Se sentaban juntos, se tomaban de las manos, lloraban y reían,
recordando a los 5 que murieron juntos. El Super Saver Mart cerró permanentemente en diciembre. La compañía declaró bancarrota, ahogada en demandas e investigaciones criminales. El edificio quedó vacío meses, cinta de precaución amarilla ondeando en viento invernal. Pero algo había cambiado. Lo sentí la noche que escapamos de los túneles. Un cambio en el aire, ligereza donde había opresión. Los fenómenos cesaron. No más voces, no más puntos fríos, no más figuras en cámaras que no estaban. Los espíritus habían sido liberados al ser encontrados, nombrados, recordados. Las sombras también se desvanecieron. Con la verdad expuesta, su poder para imponer silencio se rompió. La malevolencia corporativa no sobrevivía a la luz del sol. En febrero, una nueva compañía compró la propiedad. Desmantelaron el interior, reestructuraron, renovaron, pero mantuvieron una cosa. En la sala de descanso, donde empleados fichan entrada y salida, instalaron una placa conmemorativa de bronce cepillado, grabada profesionalmente, imposible de ignorar. En memoria, Leo Croft, 20 años, Chloe Westbrook, 24 años, Owen Schaffer, 20 años, Grant Rhodes, 22 años, Kevin Vance, 25 años. Nunca renunciaron, nunca se les permitió irse, los recordamos. Me contrataron en la nueva compañía, Midwest Regional Grocers, de propiedad familiar, reputación de tratar empleados como seres humanos, en lugar de activos prescindibles. Necesitaban seguridad nocturna y mi historia, en lugar de ser responsabilidad, me convirtió en alguien que entendía el peso de proteger personas. Mi primer turno de vuelta en el edificio fue en marzo, 6 meses después de que todo empezó. El local parecía diferente, más luminoso, más abierto. Las sombras replegadas por mejor iluminación y gerencia honesta. El almacén 7 había sido sellado permanentemente, la puerta retirada, el espacio convertido en rincón conmemorativo, con fotos de los 5 y sus historias en placas. Pero cada noche al empezar el turno, camino a la sala de descanso, me paro ante esa placa de bronce. Leo, Chloe, Owen, Grant, Kevin. Recuerdo sus voces en la oscuridad, sus notas desesperadas, sus mensajes finales arañados en paredes de hormigón. Recuerdo 5 espíritus conteniendo la oscuridad para que la verdad escapara. El edificio está tranquilo ahora. No voces, no puntos fríos, no horror acechando en horas nocturnas. Solo un supermercado, ordinario y seguro, donde empleados fichan entrada y salida y van a casa con sus familias. A veces tarde en la noche cuando hago rondas pasando el rincón conmemorativo, juro que siento algo, no amenazante, no atrapado, sino presente. Gratitud, quizás, paz. La clase de paz que viene de ser visto, oído, recordado. Mi padre murió en enero. Sus facturas médicas finalmente pagadas con el dinero de acuerdo que recibí por angustia emocional del fondo de bancarrota de Super Saver Mart. Me gusta pensar que al final estuvo orgulloso de mí, que supo que su hijo se convirtió en lo que esperaba, alguien que luchó por justicia, que dio voz a los sin voz, que no apartó la mirada de verdades duras. Aún pago préstamos estudiantiles, aún trabajo turnos nocturnos en un edificio que una vez intentó enterrar sus pecados en hormigón y silencio. Aún vivo en un apartamento pequeño en un pueblo pequeño en Ohio, pero duermo mejor ahora. Cada noche a las 10 p.m. ficho entrada, hago rondas. Reviso cámaras de seguridad, puertas y pasillos silenciosos. A las 6:00 a.m. ficho salida. Es simple, es aburrido, es todo lo que un empleo debería ser. Y cada noche, antes de empezar las rondas, visito esa placa, leo esos nombres. Recuerdo 5 jóvenes que merecían mucho más de lo que Poluchili, que sufrieron en oscuridad, pero finalmente fueron traídos a la luz. Finalmente ficharon salida. Tras 21 años, finalmente pudieron ir a casa. Fue lo menos que pude hacer para asegurar que nadie los olvidara jamás.